Bueno, vamos otra vez. Bienvenidos entonces al ciclo de charlas de la materia de ecología de comportamiento que se da en FACENA, en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, Argentina. Son un ciclo de charlas que acompañan los seminarios y trabajos prácticos de la materia. Bueno, no sé si la voy a grabar o no, pero bueno, déjenme presentarles a Rodolfo Martínez Mota. Él obtuvo un grado de licenciatura en biología por la Universidad Veracruzana, una maestría en manejo de fauna silvestre en el Instituto de Ecología, de ahí también de Veracruz, que es conocido como el INECOL, y después se doctoró en antropología biológica por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Después realizó un postdoctorado en el Departamento de Biología en la Universidad de Utah, que por ahí nos va a contar un poco también de todos estos trabajos que fue haciendo a lo largo de estos diferentes pasajes en las instituciones, y ahora está en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, que está en Jalapa, ¿verdad? En México, donde es investigador y además es profesor. Así que, bueno, dice él contar con 20 años de experiencia, cosa que es verdad, porque parecemos más jóvenes de lo que somos, pero bueno. También él dio clases no solo en México, también cuando estaba en Estados Unidos, Costa Rica y varios países. Así que la verdad es un honor tener a Fito, porque más allá de ser un profesional excelente, se fue transformando en un amigo en el tiempo, ¿no? También tuvimos la suerte de vivir un poco juntos allá en Estados Unidos y compartir algunos momentos de nuestra vida. Y bueno, y esperemos que a través de estas formas y nuevas formas nos podamos también conectar y organizar más cosas en conjunto. Así que bueno, Fito, si querés empezar, te dejo la mesa. Gracias. Muchas gracias, Martín. Y sí, ha sido un placer y un gusto de tener esta amistad con Martín desde que inicié el doctorado, siempre de mucho apoyo y algo que es súper bonito, súper padre, como decimos en México, es este grupo de investigación que Martín tiene y que permanece ahí fiel a Corrientes, ¿no? Entonces, sí quisiera decir que ojalá yo pueda imitar esa buena vibra que tiene Martín, y apenas empiezo mi carrera ya como científico, ahora sí, y espero poder agarrar muy buenos tips de su grupo, grupo que tienen allá en Argentina. Y la charla que voy a dar hoy, espero que todos me escuchen, si no me pueden interrumpir también. Está titulada ¿Existe una relación entre el microbioma intestinal y el comportamiento animal? En realidad, este sería un tema muy, muy amplio y yo más bien quise en esta charla darles un caso de estudio que tiene que ver una interacción a distintas escalas y que involucra roedores, involucra insectos y el microbioma. Y aunque parece ser una cosa tan desfasada, y pues de alguna manera está ligada y tiene que ver con comportamiento. Ya pasé la diapositiva, ¿sí la ven? Sí, sí. Se ve perfecto. Bien. Sí, sí se ve. Bueno, pues primero que nada hay que pensar que en la naturaleza encontramos a los animales interactuando, ¿no?, con todo el entorno. Entonces, tenemos que los animales silvestres, pues en principio vemos que comen diferentes tipos de alimentos que están disponibles. Entonces, ya a partir de ahí empieza una interacción. Pero también hay interacción con específicos, como voy a tratar de poner el cursor. Como podría ser con otras especies o con las mismas especies. También estos organismos interactúan con microorganismos que pueden vivir sobre de ellos o dentro de ellos. Y dentro de esos tenemos a los parásitos, ¿no?, algún tipo de parásitos, y recientemente las nuevas tecnologías nos indican que hay una interacción súper fuerte con microorganismos que obviamente a simple vista no los podríamos ver, ¿no?, que son por ejemplo, el microbioma, ¿no? Entonces, como vemos, a mí me gusta ver esto no de una manera aislada, no nada más ver a un animal como un ente ahí aislado, sino que es una cosa súper dinámica que interactúa con un montón de cosas, ¿no? Muchos sistemas funcionando por separado, pero que a la vez se forman un ente como tal.
Bueno, ahora, ya para adentrarnos en cuestiones del microbioma, ¿no? ¿A qué le llamamos el microbioma? El microbioma está muy de moda, incluso hay una cosa de... Fito, Sí, dime. ¿podés correr eso? En la base de los slides dice, hay un cartelito que podés correr al costado o Ah, sacarlo, ponerle ok, a hide, ver, esconder. déjame, hoy. Porque si no tapa la base de la slide. Gracias. Esto. Ah, hide. Aquí. Listo. Ups, no, ya me fui. ¿Ahí ven? Ahí perfecto. Sí. Sí, se ve. Listo. Entonces, les comentaba que, bueno, actualmente está muy de moda el microbioma. Bueno, desde hace unos 10 años, 15 años, ha comenzado a estar muy de moda. Incluso hay una publicidad de estos cosméticos de Lancôme que promocionan una cremita para la cara y dice, inspirado en el microbioma. Entonces, ¿pero qué es, no? Entonces, el microbioma en realidad se refiere a un conjunto de microorganismos y sus respectivos genomas. Cuando me refiero a microorganismos, estoy hablando de arqueas, de bacterias, virus, hongos, protistas, que se encuentran en un sustrato. En mi caso, que me interesa es el microbioma intestinal, bueno, pues son todos estos conjuntos de microorganismos que pueden vivir en una sección del intestino o en las excretas, pero puede haber microbioma en la piel, puede haber microbioma en el suelo, hay microbioma en una serie de sustratos. Ahora, la microbiota, se le llama microbiota a estos grupos, se utiliza de manera intercambiable, pero en realidad la microbiota son los grupos taxonómicos. Cuando ya tomamos en cuenta el genoma, o sea, todos estos genes microbianos, de todos estos, ya es cuando hablamos así como de un microbioma, ¿no? El microbioma intestinal en particular está constituido por bacterias, ¿no? Entonces, cuando hacemos nuestros inventarios utilizando un gen, el gen 16S, pues la mayoría, lo que principalmente nos salen son bacterias y una que otra arquea. Ahora, en sí, ¿cómo se relaciona el microbioma? ¿Cómo se ha visto que se relaciona el microbioma con el comportamiento social animal? Bueno, por ejemplo, si nos enfocamos en la diapositiva en la parte de arriba, vemos que, por ejemplo, individuos que tienen un modo de vida social, como pues, primates, ¿no? Algunos primates, o algunos individuos que viven en colonias, pues se ha visto que de alguna manera comparten estas bacterias, este microbioma. Entonces, más que el microbioma afectar la socialidad, lo que se ha descubierto, bueno, sí se ha descubierto eso, es que en realidad grupos sociales pueden compartir esta misma firma de bacterias, de protistas, etc. Se puede ver también en individuos que viven en una misma casa, ¿no? Como en hermanos. Y esto es, bueno, uno de los argumentos es, pues, muchos de estos grupos sociales o colonias utilizan mismos espacios, mismos ambientes, mismo hábitat, mismas dietas. En el caso de estos hermanos, incluso genes, ¿no? Rasgos genéticos que al final moldean la comunidad de microbios que viven en la piel, en las fosas nasales, en el intestino, etcétera. Entonces, una aproximación de cómo se relaciona en realidad, pues es, bueno, pues es que como viven en el mismo lugar y estos animales son sociales y comparten una serie de información y proximidad, pues permite que haya un intercambio de microbios. La otra es que ya hay estudios más interesantes que se están generando en donde estas bacterias, pues aparte de estos microbiomas, sí producen señales. Y producen señales como un producto de la fermentación, que a su vez pueden ser traducidas
por otros conespecíficos y entender qué es lo que le está diciendo. Hay un trabajo bien bonito que pues sugiere que un parche, hay unos parches que tienen estos murciélagos, o sea que ellos se los hacen, se quitan el pelo, y al final este parche tiene una serie de bacterias que producen ácidos grasos volátiles, y la idea es que probablemente esto pueda servir como una atracción de pareja. Entonces, si nos damos cuenta, muchas de estas feromonas, muchos de estos productos químicos, productos de la fermentación, podrían estar indicando señales a otros animales, quizá para marcar territorio, quizá para atraer parejas, ¿no? Eso es lo que les comento, es todo un campo que yo no me dedico a esto, simplemente he leído de estas cosas. Pero si queremos ver exactamente socialidad y microbioma, bueno, nos podríamos enfocar en una de estas partes. Lo que les quería comentar, más que nada en esta charla, es otro de los factores próximos que afectan el microbioma intestinal. Y tiene que ver con la dieta y por lo tanto con la conducta de alimentación. Entonces, por ejemplo, en humanos hemos observado que dependiendo del tipo de dieta que tengas, es la composición de la comunidad de bacterias. Por ejemplo, tenemos gente o animales que son estrictamente vegetarianos o herbívoros, que van a tener una composición muy particular. Aquellos omnívoros que van a tener una composición muy particular y carnívoros, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que aquellos que consumen una gran cantidad de herbivoría, de hierbas, de plantas, los herbívoros, tienen una mayor diversidad de microbios. Los omnívoros tienen una diversidad intermedia y los que tienen menor diversidad de microbios son los carnívoros. Entonces, lo que comes en realidad tiene una influencia súper importante sobre la composición de bacterias. Pero aquí viene como esta pregunta del huevo y la gallina, porque también la composición de bacterias que tú tengas te permite tener acceso a un cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las ventajas que le da el microbioma, o que podría darle el microbioma a un animal en términos de comportamiento, es que va a expandir su dieta. Puede haber una especie un ancestro común que tiene una dieta, de repente a lo mejor es colonizada por un tipo de bacterias, y esto le permite a este animal a expandir el nicho alimentario, ¿no? Por ejemplo, los rumiantes son famosos por tener todas estas cámaras digestivas y permiten digerir estos alimentos gracias a estos simbiontes que tienen, ¿no? Hay una biotransformación de fibra en energía, donde se producen estos ácidos grasos volátiles, que al final es energía para un animal, en este caso un herbívoro. Otra que es la parte que a mí me interesa más comentar en esta charla, de cómo se asocia el microbioma con la amplitud de dietas, es que le permite a ciertos animales tener acceso a alimentos que incluso podrían ser tóxicos para otros animales, ¿no? Y aquí es el caso, por ejemplo, en esta parte de la diapositiva, de la broca del café. Este es un escarabajo que causa grandes pérdidas en la industria cafetalera, porque pues prácticamente les hace un hoyito ahí a los frijolitos del café. Pero lo que se dieron cuenta en este estudio de Ceja Navarro, publicado en Nature Communications, es que hay unos genes bacterianos provenientes de Pseudomonas, que es una bacteria, que les permite a estos animales degradar la cafeína. La cafeína es este alcaloide que es una defensa natural contra plagas, o sea, la planta no quiero que me coman, entonces me lleno de químicos para defenderme. Bueno, pues gracias a los simbiontes, este animal puede degradar la cafeína, puede comerse el frijolito o tener acceso al frijolito, ¿no? del café. Entonces, vemos cómo un microbio o un grupo de microbios y sus genomas modifican un tipo de comportamiento que es tener acceso a comer otra cosa.
Una cosa similar, pero ya en otro sistema, es el de esta rata del desierto. Hay una especie que se llama Neotoma lépida. Son unas ratas bien bonitas, pues viven en estas zonas de desierto del suroeste de los Estados Unidos y una parte de México. Y resulta que estas tienen una dieta enriquecida en terpenos y fenoles. Hay una planta, la Rea tridentata, que se llama el creosote o la gobernadora, es una planta del desierto. Si ustedes ven alguna de esas películas americanas en donde aparecen siempre en el desierto, ahí como en California, Transformers, qué sé yo, siempre aparecen como una serie de arbustitos, muchos arbustitos. Bueno, la mayoría de esos arbustitos son la gobernadora. Pues esta planta tiene un olor así como a resistol, así como es súper tóxica, y estos animales tienen acceso y comen esta planta. Creo que es como casi de lo único que hay en el desierto. Bueno, resulta que estos animales en su microbioma tienen genes microbianos que le permiten degradar estos fenoles. No es la única adaptación para alimentarse de estas plantas, tienen adaptaciones también a nivel fisiológico, genético, pero de alguna manera el microbioma contribuye, así como contribuye a generar energía en ciertos animales, también contribuye a tener acceso a alimentos pues tóxicos porque inactivan las toxinas, valga la redundancia. Por lo tanto, como con esta idea en común acerca del microbioma, puede ayudar a los animales a tener acceso a alimentos tóxicos. Bueno, esto era una de las premisas y una de las ideas en el laboratorio en donde yo hice el postdoctorado, ¿no? Ver las adaptaciones de los animales, en particular en roedores, para tener acceso a alimentos con diferentes tipos de toxinas. Y sobre todo se utilizaban como modelo animales herbívoros, ¿no? Pero ya llegando aquí a México y en colaboración con la Universidad de Utah y la de California, nos surgió otro sistema de estudio y esto es ahí cuando ya entro de lleno al trabajo. Y resulta que involucra a un ratón, que es un Peromyscus melanotis, y las mariposas monarca, ¿no? Entonces, el estudio es sobre el microbioma de roedores que consumen dietas tóxicas y la idea es analizar la detoxificación de una toxina que se llaman cardenólidos por los microbios intestinales. Esto es un trabajo en progreso, en realidad apenas estamos chambeándole, estamos trabajándole, porque la historia es más complicada, pero pues voy a tratar de contársela lo más ameno posible y si no entienden algo me detienen, y bueno, no sé, pero la mayoría de nosotros conocemos a las mariposas monarca y son pues estos animalitos, están por acá, que tienen algo muy característico, que es una migración hacia los sitios de hibernación. Y como vemos en este mapa, en general, estos animales, las mariposas monarcas, se distribuyen en Norteamérica, también hay en Europa, pero las de Norteamérica son estos animales que migran. Una de las cosas muy interesantes de esta migración es que llegan a un lugar en particular en México, en el centro de México, que es en el estado de Michoacán y en el estado de México, a bosques de coníferas. Entonces es algo súper loco. Hay un grupo de mariposas que se establecen en el invierno en el sur de California, aquí por Santa Bárbara, pero la gran mayoría de mariposas que vienen de Canadá y que vienen de aquí, de esta parte de los Estados Unidos, se establecen aquí. Y esta es la ruta de migración y llegan aquí. Y estos animales viajan alrededor de 2,000 kilómetros en migración, ¿no? De una ida. Entonces, pues estos animales son conocidos. Este lugar se descubrió apenas en 1970. Bueno, la gente local sabía del lugar, sino que sale a la luz por ahí de 1970. Pero lo interesante es que estas mariposas utilizan unas defensas químicas para antidepredatorias. Entonces, pues la especie es Danaus plexipus,
Cuando son larvas, como en este estado, se alimentan de una planta que es el algodoncillo, es de la familia, el género es Asclepias y es de la familia Apocynaceae. Entonces, esta planta, en particular, los algodoncillos de las Asclepias, en este látex, en las hojas, producen unos compuestos secundarios, metabolitos secundarios de la planta, conocidos como cardenólidos, que es un esteroide, ¿no? Y estos animales lo van a secuestrar, lo van a adquirir en su cuerpo, lo van a proporcionar en el cuerpo y lo van a mantener cuando son adultos. Y esto es una defensa química antidepredatoria. Ahora, se dice que las asclepias pueden producir alrededor de 200 tipos de cardenólidos. Unos van a ser más potentes y otros son menos potentes. Hay asclepias más tóxicas que otras. Y entonces las mariposas se pueden alimentar de diferentes tipos de asclepias. Ahora, ¿qué son los cardenólidos? Bueno, aquí ya la cosa empieza a ponerse más interesante con respecto a la parte química de la defensa. O sea, recordemos, el látex, el cardenólido es una defensa química. Bueno, ¿qué hace? Los cardenólidos son unos compuestos secundarios, son esteroides y se pertenecen a la familia de los glucósidos cardíacos. Es decir, estos compuestos en farmacéuticas se usan como cardiotónicos. O sea, prácticamente para problemas de salud cardíaca han sintetizado un fármaco que se llama digoxina que acelera el ritmo cardíaco. Y la manera en que acelera el ritmo cardíaco es porque estos cardenólidos se unen en las células a la bomba de potasio-sodio. Y aquí no sé si todos son biólogos o recordando las clases de bioquímica, pero en la bomba de potasio-sodio ayuda en este transporte de iones precisamente del potasio y de sodio, ¿no? O sea, ayuda a sacar los iones de sodio para afuera y que entren los iones de potasio para adentro. Una cosa así. El chiste es que esto pues es un balance celular, pero que cuando el glucósido cardíaco llega y se une a una sección de esta bomba de potasio de las células, empieza la toxicidad. Y esta toxicidad es lo que incrementa el ritmo cardíaco. Ahora, de esta toxicidad, como mencionaba, se ha utilizado precisamente para que en farmacéutica se utilice como cardiotónico. Pero el umbral que existe entre la dosis de esta toxina a que te enfermes es así como muy delgadita. Entonces, es un tema como, pues, muy interesante y muy delicado, ¿no? Porque son toxinas potentes. Bueno, en general, este principio de los glucósidos cardíacos, no solo se encuentra en las asclepias, sino se encuentra en otras especies de plantas que están en África y que se les llama así como plantas de flechas venenosas. Hay una planta que es la Acocanthera shimperi, que produce un glucósido cardíaco que se llama la guavaína. Y esta es la que utilizan los cazadores como para embarrar aquí un poquito de estos, pues como de este látex que tiene en las flechas y que utilizan para cazar animales, ¿no? Entonces los animales prácticamente, aparte de pues que les cae la flecha, se pueden morir de un paro cardíaco. Es súper venenosa esta toxina. Bueno, ahí este animal le llaman la crested rat, es una rata como así con pelos parados, pero lo que hace es que chupa la corteza de esta planta y se la embarra aquí en los pelos. Entonces, ahorita no tengo el video, pero sí hay este animalito, hay videos en donde está chupando la planta, la corteza de la planta, y la embarra, y lo que se han dado cuenta es que muchos de los animales que se quieren comer a la rata, pues se envenenan. No se mueren, pero sí se envenenan. Entonces, es otro de los usos de la toxina como estrategia antidepredatoria. Ahora, ya en términos de cómo se relaciona el microbioma
con respecto a esta toxina, aquí viene la parte también interesante. Les comentaba que en algunos humanos que reciben el tratamiento de la digoxina para tratar problemas cardíacos, bueno, se les hizo un estudio sobre su microbioma y resulta que en el tracto gastrointestinal, en la microbiota, hay una bacteria que se llama Egertella lenta y en particular hay una cepa que permite que haya una transformación de cardenólidos. Es decir, esta cepa tiene una serie de genes que le llaman operón bacteriano, CGR2, que prácticamente va a transformar estas moléculas y las va a inactivar. Entonces, en términos de farmacéutica y en términos de la utilidad del microbioma para modificar compuestos secundarios ingeridos en la dieta, es como súper interesante, dado que estas bacterias probablemente utilicen como sustrato la toxina y la degradan. Entonces, ya con esto en mente, mm, y considerando que las mariposas monarca consumen una dieta tóxica, bueno, no consumen una dieta tóxica, más bien, estos animales adquieren una defensa antidepredatoria de cardenólidos, ¿no? Ahora, hay evidencia y hay datos por ahí de 1991 que indicaban que el ratón de orejas negras, el Peromyscus melanotis, se alimentaba de las mariposas monarca. Entonces, ahí en el laboratorio nos surgió la pregunta si el microbioma intestinal de alguna manera facilita la ingesta de estos insectos. Entonces, aunque la historia parece un poco dispersa, la idea es ver si esta conducta de alimentación, o sea, este ratón se come esta mariposa tóxica, si es facilitada por medio del microbioma. Y esto es el tema que les voy a hablar en este momento. Ahora, nuestra meta del estudio fue determinar el papel del microbioma del ratón de orejas negras en la detoxificación de cardenólidos ingeridos a través de mariposas. Y en particular, lo que quisimos ver de inicio, porque les digo que este es un trabajo en curso, lo que quisimos hacer es evaluar el cambio en la comunidad microbiana relacionado con la ingesta de mariposas. Entonces, primero que nada, inventariamos y comparamos el microbioma entre dos estaciones. En una estación, cuando las mariposas llegan a México, porque estas llegan en invierno, en esta migración, y comparar ese microbioma cuando las mariposas ya no están en México. O sea, cuando ya se fueron a Estados Unidos y lo único que quedan son los ratones. Y luego hicimos un experimento de alimentación porque los reportes de que los ratones comían las mariposas fueron por ahí de 1988, 90, y aunque ya está la evidencia, pues quisimos corroborar si esta conducta de alimentación se mantiene, ¿no? Se mantenía a lo largo de los años. También, dado que en humanos se encontró que había una bacteria y unos genes de esta bacteria que inactivan los cardenólidos, entonces pues dijimos, a lo mejor estos animales también tienen esta bacteria. Finalmente, parte del proyecto, y esta es la parte que, esto no lo voy a presentar, pero parte del proyecto es determinar cambios en la función enzimática de los microbios para ver si existen genes con una función en particular para degradar cardenólidos. Esta parte de metagenómica de escopeta es una parte pues más complicada que otros colegas en este proyecto están haciendo. Yo me voy a enfocar más que nada en la primera parte. Entonces, hay que saber que las mariposas monarca en general tienen muy pocos depredadores, o sea, casi nada. Lo que pasa es que los animales llegan, se comen a la mariposa y vomitan, o sea, tienen un sabor amargo, aparte que es tóxico. Entonces, pues estos animales, prácticamente tienen pocos depredadores. En México hay dos especies de aves que se reportó que lo que hacen es que abren la mariposa, como que le cortan el abdomen y el tórax y se comen lo de adentro, pero no el exoesqueleto. Sin embargo, está también este ratón
Y aunque, imagínense, las mariposas se quedan, están adheridas a los árboles, a las ramas de los pinos. Claro, para este animal es más fácil llegar y comérselas. Y para este, pues espera que las mariposas bajen al suelo, ¿no? Porque son animales terrestres. Aún así, son depredadores. Entonces nos enfocamos principalmente pues, en este mamífero y llevamos a cabo el trabajo en la reserva de la biosfera Mariposa Monarca que está en Michoacán. Y esto lo hicimos en 2 temporadas, en el verano, que es cuando no están las mariposas, y en el invierno siguiente, que es cuando están las mariposas durante la migración. En esta foto, como pueden ver aquí en la izquierda, donde está el cursor, vemos que estos son como los pinos, en donde llegan las mariposas, estas están siempre volando, pero por lo general son millones de mariposas que están aquí perchadas en estas ramas. Entonces, en estos lugares de agregación de mariposas, a lo mejor no se ve, pero esto como amarillito que se ve aquí, eso es una agregación de mariposas, ¿no? Hay millones. Entonces, lo que hicimos fue poner trampas tipo Sherman para capturar ratones y en los lugares de agregación de las mariposas. Al final las pusimos un día, bueno, una serie de días, al otro día vamos, colectamos los ratones, les tomamos medidas morfométricas, cosas estándar de la mastazología, y colectamos las excretas porque es ahí en donde vamos a ver el microbioma intestinal. Obviamente lo ideal es colectar el microbioma intestinal del animal, pero eso requiere que lo sacrifiquemos, ¿no? Entonces, como queríamos hacer el trabajo de alguna manera lo menos invasivo posible, utilizamos las excretas, que se han visto que las excretas reflejan relativamente bien la comunidad de microbios que viven en los intestinos. Si no es al 100% igual, sí es muy parecida. Colectamos esto, colectamos datos de los individuos, de las excretas, tratamos de hacerlo lo más limpio que se puede en condiciones de campo. Y esta colecta de excretas nos sirvió para extraer el ADN y, por lo tanto, el microbioma. Nosotros extraemos el ADN, este ADN se manda a secuenciar a algún laboratorio y nos regresan las secuencias, ¿no? Y es lo que analizamos para ver el microbioma. Ahora, por otra parte, en este mismo lugar, en esta misma salida, la temporada de mariposas monarca, colectamos 6 ratones para hacer un experimento de alimentación. Nuevamente, queríamos estar seguros que los animales sí se comen a las mariposas y cómo se las comen. Como les mencioné, esto es a nivel del suelo, hay muchas mariposas que de repente se bajan y claro que estos animales pues tienen acceso a ellas. Y logramos, con permisos del gobierno mexicano, colectar una serie de mariposas monarca para los experimentos. En el experimento de alimentación, a los 6 animales les dimos 5 mariposas monarca por día durante 48 horas. O sea, en 3 días les dimos 5 mariposas por día y colectamos las excretas tanto en la trampa Sherman, o sea, cuando recién los colectamos, que sería una comunidad microbiana silvestre, y una comunidad microbiana después de ingerir únicamente mariposas monarca. Lo que queríamos aquí era exponer a los animales exclusivamente a cardenolios. Y bueno, hicimos el trabajo de laboratorio, para hacer... Quien esté interesado en estudios de microbioma, igual después podemos intercambiar mensajes. Utilizamos el Gen 16S y también utilizamos una serie de código de barras para determinar si los animales estaban consumiendo mariposas monarca en vida silvestre. Ahorita con los resultados creo que quedará más claro. Secuenciamos todo esto. Y también quisimos ver la cantidad de cardenólidos que tenían las mariposas monarca. Y bueno, ya para irnos a los resultados,
de inicio queríamos confirmar que, que los animales que estaban en vida silvestre, aquellos que pusimos las trampas Sherman y agarraron las excretas, y agarramos nosotros las excretas, pues que realmente hubieran comido mariposas monarca, porque pues podrían haber comido otra cosa. Entonces, en esta gráfica lo que les muestro es, en el eje de las X tenemos todos los individuos, algunos individuos que hicimos código de barras. Esta es la estación de las no monarcas y esta es la estación cuando estuvieron las monarcas. En el eje de las Y lo que vemos son el número de secuencias que hacen un match, que hacen una coincidencia con Danaus plexicus. Es decir, son secuencias pertenecientes a mariposas monarca en las excretas. Y este resultado se nos hizo como súper interesante porque nos damos cuenta que animales silvestres que capturamos en realidad sí estaban comiendo en las previas 8 horas mariposas monarca de manera silvestre. A estos nosotros no los alimentamos, simplemente llegaron, se las comieron y aunque no los vimos de manera indirecta, con este código de barras podemos ver que sí, efectivamente, estos insectos aparecen en las excretas. Entonces, de una, sabemos que en vida silvestre sí están expuestos a cardenólidos de manera natural. La otra fue confirmar que si las mariposas monarca en los sitios de hibernación sí tenían esta toxina, tanto en el cuerpo como en las alas. Y lo que vemos es que en realidad sí, que estas son concentraciones de las diferentes mariposas en cuerpo y en alas, y lo que vemos es que incluso en el cuerpo tienen una mayor cantidad de toxinas con respecto a las alas. Este resultado fue así como sorprendente porque en la literatura se mencionaba lo contrario, pero nuevamente, estos fueron datos de 1990, con una nueva tecnología nos damos cuenta de que esto puede ser como a la inversa. Entonces, pues queda ahí la pregunta como para seguir estudiando la cantidad de cardenólidos en el cuerpo de las mariposas. Ya sabiendo que sí comen mariposas y que sí tienen estas mariposas toxinas, pues entonces estudiamos la microbiota intestinal. Y entonces lo que encontramos es que en la temporada de estaciones de monarcas, la diversidad de microbios intestinales se incrementó. Entonces, en estas gráficas, lo que ven en estas gráficas de cajas, es en gris, es la estación de las no monarcas, en anaranjado es la diversidad alfa de microbios cuando había monarcas. Y en los tres indicadores de diversidad alfa de microbios, nos indica que hay más microbios, en pocas palabras, cuando hay mariposas monarca. Ahora, durante la temporada de mariposas monarca puede haber otras cosas. No necesariamente hay más monarcas, también puede haber más plantas, o pueden fructificar más plantas, pueden haber más insectos. Entonces, lo que hicimos fue una correlación de la diversidad de microbios con la riqueza de la dieta. Y vemos que conforme aumenta la riqueza de la dieta, tanto de artrópodos y de plantas, aumenta la diversidad de microbios. Esto nos indica que si bien podría haber más plantas en la temporada de mariposas, en el invierno, también el nuevo recurso, o sea, el recurso mariposa monarca, permite que haya una expansión de diversos microbios. Y bueno, entonces vemos cómo un recurso alimenticio sí cambia de alguna manera o se relaciona con la comunidad de bacterias que tienen estos animales. Ahora, ¿cómo relacionamos la comunidad de microbios entre estaciones? Bueno, lo que nos damos cuenta en esta gráfica de puntos y de coordenadas es que la comunidad de microbios durante la temporada de mariposas monarca fue distinta a la comunidad de microbios durante cuando no hay monarcas. Estas cajitas que ven aquí es un análisis de coordenadas y lo que vemos es que estos puntitos, ahora, cada punto
representa la comunidad de microbios de cada individuo que colectamos. Entonces, nosotros teníamos una serie de 19 individuos durante la temporada de no monarcas y como 12 individuos durante la temporada de monarcas. Bueno, pues cada puntito representa esa comunidad entera de microbios que tienen, o que la muestra, ¿no? De la muestra de las excretas. Y lo que vemos es que como esta lluvia de puntos se separa de esta lluvia de puntos, podemos decir que estas comunidades de microbios sí difieren. Entonces, pues ya de inicio nos damos cuenta que en realidad no es tan parejo, o sea, que las mariposas monarca o durante esa temporada sí pudieran tener una influencia sobre los microbios o los microbios sobre el consumo de las mariposas. Ahora, hicimos un experimento de alimentación, como les comenté, para confirmar que estos ratones sí consumen a las mariposas. Y aquí voy a ponerles un video. Ahorita ya me voy más rápido para no estar sobre el tiempo, pero creo que este video es como interesante. Ustedes me van a decir si lo ven. A ver. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, Fito, ¿se ve? A ver, va el video, corre. ¿Sí lo ven? Sí. Aquí algo súper interesante es que los animales no se comen las alas, ¿no? Las alas tienen pocas toxinas de acuerdo a lo que encontramos nosotros. Sin embargo, no tienen ningún valor nutritivo. Lo que les había mencionado anteriormente, que los pájaros, se mencionaba que abrían el tórax y el abdomen y solo se comían lo de adentro. Bueno, lo que vemos con este animal es que en realidad se está comiendo todo, ¿no? O sea, lo único que descartan es la cabeza, las patas, las alas, pero se comen el tórax, se comen el abdomen. Entonces, no, pues cuando vimos esto en el experimento, la verdad es que nos emocionó mucho, pues ver que en realidad sí son depredadores, como podemos ver aquí, pues mata al animal y se lo come, y no hubo ninguna especie de vómito que hayamos detectado en el experimento, ¿no? O sea, a lo que voy, estos animales están acostumbrados a comer este recurso. Y ahí, por ejemplo, ya vemos que ya descartó, se comió el animal, todas las alas. Bueno, regreso a la diapo. Ok. Bueno, después de este experimento, ¿sí ven la diapositiva ahora? Sí. Ok. Después del experimento, lo que vemos es que comparamos la comunidad de microbios entre vida silvestre, que nosotros le pusimos 0, y después de 48 horas que nosotros alimentamos estos animales con estas cosas. Y lo que vemos es, hay una separación nuevamente. Estos son nuestros 6 individuos en estado silvestre, en gris, y estos son nuestros 6 individuos después de que comieron las mariposas. Y vemos que aún así, después de que comieron las mariposas, sí hay una separación, es decir, la abundancia de los microbios cambia completamente con la ingesta de las mariposas. Entonces, quisimos saber quiénes son las bacterias que cambian, porque pues no toda la comunidad de microbios va a cambiar. Y lo que vemos aquí en esta gráfica, no pretendo que lean esto, pero simplemente vemos un patrón. Y la manera en que se lee esto es, de esta manera, en el eje de las Y, lo que tenemos son una serie de taxa microbianos. Y aquí vemos, en el eje de las X, vemos el grado de cambio en las abundancias relativas. Y cada color representa un filo bacteriano. Lo que vemos es que durante la temporada de mariposa monarca, o sea, hubo un incremento en una serie de grupos de bacterias. También hubo un decremento. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a Ruminococcus,
que está por aquí, vemos que hubo un incremento. Pero si nos vamos a otros, vemos que en el mismo género hubo unos taxa que subieron, hubo unos taxa que bajaron, porque aquí estamos hablando muchas veces de cepas. Es muy difícil ver en este contexto las bacterias como una especie como tal. Una especie puede tener muchas cepas y pueden responder de manera diferente a el mismo experimento. Entonces lo que vemos es que cuando hubo una transición de no monarca a la monarca, a cuando hubo monarcas, algunas bacterias se dispararon y incrementaron sus abundancias relativas. Sin embargo, en este inventario no encontramos Egertelase, no encontramos Egertela lenta, por más que le buscamos. Entonces, eso fue una tristeza no encontrar ese resultado. Luego, en el experimento de alimentación, les vuelvo a mostrar este tipo de gráficas. En el eje de las X vemos el tipo de cambio. Si es positivo, quiere decir que aumenta. Si es negativo, quiere decir que la abundancia relativa disminuye. Y lo que vemos, perdón, es que algunos taxa, como lactobacillus, sí se incrementaron al consumir exclusivamente mariposas monarca. Y otros elementos de la familia, otras bacterias, otros grupos de bacterias de la familia Muribaculaceae. Ahora, lo interesante es que Lactobacillus y Muribaculaceae tienen unas propiedades de toxificación y eso se ha visto en otros roedores. Nuevamente, pueden ser diferentes tipos de cepas, no todos los lactobacilos van a responder de manera igual, pero hay un indicio de que Muribaculaceae y lactobacilos sí pudieran estar jugando un papel en la detoxificación. Si bien no hubo Egertelase, estos pudieran jugar un papel. Y es ahí donde apenas estamos trabajando en esta parte. Este es un mapa de calor. Igual no pretendo que vean a detalle. Lo único que quiero mostrar es en cada columna, en el eje de las X, están representados cada individuo. En la temporada de las no monarcas, en la temporada de aquí para acá de las monarcas y el experimento. Y aquí tenemos una serie de taxa microbianos en el eje de las Y que forman parte de algo que se le llama el microbioma núcleo. Es decir, este microbioma núcleo son todas estas bacterias que son compartidas en todos los animales, en todos los ratones de orejas negras, ya sea en estación monarca, no monarca, etc. Entonces, puede haber un individuo que albergue unas bacterias, pero a lo mejor mis otros dos compadres, mis otros dos amigos no la tienen. Sin embargo, va a haber bacterias que van a estar en todos los individuos y a eso se le ha denominado un microbioma núcleo o core microbiome. Entonces, lo que vemos es que hay muchas bacterias pertenecientes a la familia Muribaculaceae, pero vemos que hay solamente algunas que respondieron a la ingesta de las mariposas monarca, como esta un poco, un lactobacillus por acá. A lo que voy es, estos son indicios para poder buscar si estas bacterias en particular pudieran ser aquellas que juegan un papel en la degradación. O sea, prácticamente toda esta gráfica de cuadritos, que mientras más oscuro es el color, nos indica que hay más abundancia, lo que nos puede decir, nos da como una pista por dónde podríamos seguir. Ahora, ya quisimos determinar la presencia de Egertela lenta y sus genes en este CGR2 operón, y nada. Igual que en nuestro previo estudio del 16S, nos salió que no está. O sea, estas pruebas de Egertela lenta y CGR operón se hicieron como una prueba de PCR cuantitativo, o sea, algo más específico. Andábamos buscando específicamente esta bacteria, no la encontramos ni durante las 2 estaciones, ni después de que alimentamos a las mariposas monarca con esta toxina. Entonces, sigue estando la incógnita si una parte del microbioma
juega un papel determinante en la detoxificación y facilita este comportamiento. Estamos apenas como empezando a entender este sistema. Como les mencionaba, los datos de metagenómica esos están pendientes. La verdad es que seguimos en la búsqueda de la bacteria degradadora, pero lo que sí vemos, y en esta grafiquita, es que hay muchas cepas, aquí representadas por estos triangulitos rojos, para la especie Peromyscus melanotis, que no tenemos ni idea qué son. Y esto es algo bien interesante porque en realidad lo que vemos es que en las referencias, en estas bases de datos genómicas, no se tienen funciones para muchos microbios. Entonces, hay mucho camino por recorrer para entender si alguna de estas cepas puede jugar ese papel degradador. En conclusión, pues puedo comentar que la ingesta de mariposas monarca sí modifica el microbioma de Peromyscus melanotis y que aunque no haya esta Egertella lenta, sí podría haber otras bacterias que jueguen un papel degradador de cardenólidos. Ahora, probablemente haya otras adaptaciones moleculares que permitan a estos animales consumir estas mariposas. Y es porque muchos múridos, muchos ratones pertenecientes a los múridae, se ha mencionado que son resistentes a los cardenólidos por diversas mutaciones que tienen en algunos genes que codifican por la bomba de potasio-sodio. Esa podría ser otra de las explicaciones alternativas. Nosotros creemos que dado que la ingesta de toxinas, lo primero que se encuentra es el tracto digestivo y que probablemente es menos costoso mantener bacterias que crean una modificación molecular a nivel fisiológico que confíen mucho en las bacterias para degradar las toxinas. De esta manera, aunque el trabajo puede sonar así como, ¿y cómo se relaciona con la conducta? Bueno, sería súper interesante, una vez que concluyamos el estudio, determinar si las bacterias en realidad le permiten a estos animales tener esta amplitud de dieta que es consumir estos animales tóxicos. Y ya sería todo en esta charla. Si tienen preguntas referentes a esto, con gusto las respondo. Gracias, Fito. Si querés parar de compartir la pantalla y los que estén ahí. ¿La comparto? ¿La sigo compartiendo? Deja de compartir, salvo que haya una pregunta. Ya. Pero por ahí quieren hacerte otros temas. Es muy, la verdad, apasionante el trabajo. Y esto, como decía Fito, algo nuevo que se está dando en el campo. Nosotros venimos trabajando con monos, también con otros grupos. Y la verdad que, como dice Fito, es, la verdad, no sé, me da esa sensación que también es tan complejo el universo que también es difícil de abordar a veces, ¿no? Pero bueno, después discutimos eso. Dejo abierto ahora preguntas para quien quiera tener una pregunta. Ahora mismo la puede hacer. Yo quería hacer una que me interesó. En el tema de las excretas, ¿cómo lo conservan y cuánto tiempo puede estar en el ambiente, diríamos, expuesta para que sirva para los análisis de microbioma? Sí, aquí lo que le llaman así como lo ideal es congelarlas. O sea, prácticamente, como en muchos de los estudios, como lo de las hormonas, lo ideal es congelar porque puede haber actividad bacteriana que al estar en el ambiente pueden agarrar otras bacterias que entren ahí y van a aparecer en tu inventario. Quizá es muy fácil ver si hay contaminación, ¿no? Porque hay algunas bacterias que son exclusivas como de la tierra, ¿no? Entonces dices, no, estas son anaeróbicas. Entonces, si son anaeróbicas, no pueden estar en el tracto digestivo. Entonces, eso sería contaminación. Entonces, hay maneras de descartar como esta contaminación, pero lo ideal sería, por aquí colectas la excreta, la congelas. Si no se puede congelar, la pueden poner en RNA later, esta sustancia como para conservar, o incluso hay gente que la pone en etanol, o sea, al final a una concentración. Lo ideal es que si puedes llevar un tanque de nitrógeno líquido o hielo seco, pues la preserves ahí.
Y lo Pero igual, entonces en el ambiente tendría que ser relativamente fresca, diríamos. tendría que ser relativamente fresca. Sí, digamos que las que colectamos en las trampas, pues tienen 8, 4 horas, 1 hora, ¿no? El animal sigue ahí. Ya el problema puede ser para excretas que incluso ya se secan, ¿no? Que están expuestas a la disecación. Ujú. Por ahí si hubiera otra pregunta. Dale, ¿quién quiere preguntar? Levantó la mano Santiago. Ajá, Hola, hola, buenos días. Primero agradecerle a Rodolfo por la presentación, muy apasionante, muy bonita. Tiene mucho que ver con cosas que estamos haciendo nosotros y quien insistió para poder verte que te conoces, Carolina López. Gracias, gracias. Yo quería hacerte un par de preguntas. Nosotros trabajamos con glándulas venenosas y el microbioma de glándulas venenosas de organismos. Ajá. Entre estas estuvimos trabajando con la glándula venenosa del sapo venenoso, ya, de Rhinella marina, el sapo de la caña. Y lo primero que empezamos a hacer fue a ver la resistencia con respecto a los bufadenólidos. Ellos en vez de tener cardenólidos que los producen las plantas y que llega por vía trófica a los insectos y a otros artrópodos o a sus depredadores, ellos la sintetizan. Entonces nosotros queríamos ver qué era lo que estaba ocurriendo ahí, pero empezamos precisamente a trabajar con las secuencias de las bombas de sodio, potasio, ATPase y la resistencia. Encontramos muchísima resistencia. Ya se habían reportado 2 secuencias, nosotros encontramos otras 4 y logramos hacer un trabajo con eso. En el caso de estos roedores, creo que mencionaste que no se ha secuenciado la bomba de sodio, potasio, ATPasa del roedor. No. Entonces, entonces la pregunta es, ¿no será que, porque ya se ha visto en otros roedores, que es resistente los 3 receptores, las 3 bombas de sodio, potasio, ATPasa que pueda tener este mamífero? Los mamíferos podemos tener entre 3 o 4. Y más bien lo que cambia cuando llega la dieta, porque eso sí se ve en muchísimos estudios, cuando cambia la dieta en la época de la presencia de monarca, simplemente cambia el ecosistema del tracto digestivo. Y entonces, claro, van a sobrevivir muchas de las bacterias que puedan ayudar a metabolizar el analito. Lo digo porque también adheridos a algunos de los estudios que han hecho, lastimosamente lo que más se ha hecho es con humanos, el microbioma de nuestro tracto intestinal se selecciona dependiendo de lo que puedan modificar. Es decir, los fármacos pueden llegar a seleccionar temporalmente los microbiomas. Y entonces se ha visto que hay resistencia a ciertos fármacos si la persona ha estado con cierto tipo de ecosistema allí que no debería estar allí por malos hábitos alimenticios, etc. Pues de eso hay algunas revisiones muy buenas. Entonces la pregunta no será que cambia el microbioma porque está presente estos cardenólidos. Los cardenólidos no solo tienen mucha afinidad por bomba de sodio, potasio, ATPasa, pero también pueden actuar sobre otras bombas bacterianas. Tanto que se pensó en tiempos pasados para ver si se podía usar para combatir Mycobacterium tuberculoso. Pero lo que pasa es que como tiene un margen estrecho estos cardenólidos como la uvaína y la digoxina, entonces eso podía uno matar a la persona. Pero hacia allá va la pregunta, ¿no será que lo que cambia es el ecosistema cuando cambian las condiciones dietarias y el ratoncito está adaptado a esos dos cambios? Él es insensible, pero allá lo que se selecciona es el microecosistema. Sí, eso puede ser, o sea, es un punto de vista bien interesante. Eso puede ser que en realidad el animal esté ya capacitado para hacer este cambio en este microecosistema. Aquí creo que algo como para ver esto, sería bueno ver el microbioma de esta misma especie donde no hay mariposas, porque esta especie también se distribuye en lugares donde no llegan las mariposas monarca, y esa parte todavía no la hemos hecho, porque entonces podríamos ver exactamente en estas poblaciones, una población expuesta a rutinariamente cardenólidos con respecto a otra que nunca ha estado expuesta.
para ver si es esta disponibilidad de esta toxina la que ha hecho ya pues que se produzcan estos cambios. La otra cosa que mencionabas de las secuencias de la bomba de potasio sodio, bueno, del genoma de estos animales, todavía no está. Estamos colaborando con una persona allá en Estados Unidos que le mandamos unas muestras de hígado precisamente para ver si para hacer la secuenciación de todo el genoma y tratar de ver si tienen estas adaptaciones. Más que nada, hay otras especies que sí las tienen. ¿Sabes? Sería muy sencillo, como no todas las bombas están en todas partes, pero si secuencian corazón van a encontrar las 3 bombas en transcriptómica. Háganle transcriptoma, RNA-seq y sale de una. Ok. El genoma. Así es como estamos trabajando nosotros. Muchas gracias, muy interesante. Yo creo que te vamos a estar contactando más adelante. Claro. Gracias. Gracias por la pregunta. Si alguien más tiene alguna pregunta o también pueden preguntar sobre el trabajo de Fito o cosas más generales sobre todo este tema de microbioma y demás. Yo tengo, bueno, una pregunta que tiene que ver también con, porque vos también trabajaste con monos y demás. Todos estos, por ejemplo, los monos aulladores que digieren compuestos secundarios, ¿lo hacen a través también de estas comunidades de microbios? Sí, en realidad también al consumir una gran cantidad de hojas, tanto hojas jóvenes, hojas maduras, frutos, estos animales tienen tienen una comunidad de microbios que les ayuda precisamente a digerir estas plantas, ¿no? Sabemos que los mamíferos no podemos digerir la celulosa y entonces dependemos de todas estas comunidades de bacterias para fermentar. Se han dado cuenta que incluso en temporadas de, pues, mayor escasez de alimento, quizá, o menor abundancia de alimento, no voy a decir mayor escasez, pero quizá menor abundancia, que muchas de estas bacterias pueden producir muchos ácidos grasos y entonces también es como interesante entender que el aporte de las bacterias a la cuestión energética, ¿no? de los monos aulladores. Se han hecho ya estos estudios para ver si hay diferencias entre machos, entre hembras, entre juveniles, y es algo bien importante en los estudios de microbiota porque conforme tú vas creciendo, y eso se da también en las ratas y en los humanos, o sea, tenemos una microbiota menos diversa al nacer, empieza a ser muy diversa conforme vas creciendo y consumiendo más alimentos, y ya en la vejez empieza a ser menos diversa esa microbiota, ¿no? Entonces, hay cambios también que van acorde con el desarrollo de los individuos. Y esto también se ha visto en primates, sobre todo en humanos, y algo bien interesante también es en ratas o en roedores, ¿no? Que tienen un rápido crecimiento y cómo adquieren ese microbioma. O sea, ¿y por qué es importante esto de la diversidad de microbios? Bueno, porque se hace más resistente un animal, es decir, es más resiliente. Si tú tienes una comunidad de microbios muy comprometida, menos diversa, en realidad vas a tener quizá menos funciones. Es como un ecosistema. Un ecosistema menos diverso tiene menos funciones. Pero cuando es un ecosistema muy diverso, va a haber más funciones porque va a haber funciones redundantes. Entonces, si eliminas un individuo, pues otro puede jugar la misma función. Entonces, esto es como importante en los estudios, por ejemplo, de primates que viven en lugares más fragmentados con respecto a lugares un poco donde hay mayor diversidad de alimento, ¿no? Se puede relacionar de muchas maneras, ¿no? Entonces, sí, es importante, muy importante para los monos, de alguna manera. ¿Hay, bueno, alguna pregunta más por ahí? Había alguien que había levantado la mano, pero ya no. Yo tenía una pregunta, si puede ser. Sí, claro. Bueno, mucho más simple, creo. Yo no estoy trabajando en nada de laboratorio ni química, de momento por lo menos. Quería saber, desde el momento en que llegaron las monarcas al lugar de estudio,
hasta que ustedes comenzaron a atrapar estos ratones? ¿Tuvieron que esperar algún tiempo particular para decir, bueno, creemos que ya empezaron a consumir estas mariposas al nivel de que a nosotros nos importa? Sí, a ver, las mariposas llegan a partir de noviembre al sitio. Se establecen en el sitio a partir de noviembre. Lo que nos comentaba la gente que ya conoce el sitio, la gente local, es que llegan a un lugar y se están moviendo constantemente. O sea, antes de llegar a sentarse bien en un sitio. Entonces, nosotros esperamos por lo menos unos 2 meses para poder ir. O sea, llegan en noviembre, nosotros fuimos a partir de enero, los primeros días de enero, porque nos dijeron que ya para ese entonces ya iban a estar las mariposas en un solo lugar, y eso nos garantizaba también la idea de que estos animales ya iban a tener acceso a los recursos. Que si hubiéramos ido al principio, probablemente estos animales no hubieran todavía consumido tantas mariposas. Claro, claro, porque eso justamente va a cambiar todo el tema de la microflora. Bueno, gracias. Sí, sería interesante ahí ver, por ejemplo, la transición de cuando llegan, por ejemplo, a lo mejor hacerlo mensualmente a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. O sea, trazar precisamente cómo este cambio, cómo hay un cambio en la diversidad conforme empiezan a llegar las mariposas, y a lo mejor hacer el código de barras para ver si ya desde cuándo empiezan a consumirlas. Pero sí, nosotros fuimos en la temporada donde ya se supone que ya habían estado consumiendo más. Y creo Claro, que sería interesante ver la curva de cómo va cambiando la variedad, exactamente, la diversidad. exactamente, incluso cuando se van, porque ellas se van en marzo. O sea, a partir de febrero, finales de febrero se empiezan a ir. Marzo, ya creo que ya para abril y mayo ya no hay mariposas, ¿no? Entonces, Ustedes hicieron justo en el medio, básicamente, sí, fuimos exactamente en esos puntos en donde no va a haber, sí va a haber. Pero bueno, nos falta toda la historia completa, ¿no? Claro, eso ya lleva un poquito más de tiempo, creo. Tiempo y dinero. La verdad es que una de las desventajas creo que para la gente de Latinoamérica es que son estudios muy caros, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos como una fuente de financiamiento, pues fuerte ahí para hacer varias cosas. Claro. Bueno, gracias. No, gracias a ti. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Bueno. A mí me quedó la curiosidad, nada más, una cortita, es el tema de los tóxicos dentro de la mariposa. Cuando ustedes compararon el cuerpo y las alas, ¿qué partes del cuerpo tomaron? Porque si descarta la cabeza y el tórax, o la cabeza y las patas, creo que descartaba, y las alas. Si hicieron una diferenciación del tóxico en el cuerpo de las mariposas por ahí, quizá ese comportamiento, no sé, claro, de alimentación. Bueno, no, lo que hicimos es que agarramos cabeza, patas, tórax y abdomen en un solo mortero y lo hicimos. O sea, hubiera sido bueno que hubiéramos separado por partes como para ver exactamente en cada parte. No, nada más separamos alas y el cuerpo. Y esa parte fue como un poco, se puede lograr, pero fue un poco tediosa, y yo ya casi me iba del laboratorio, entonces fue así como, bueno, ya vamos a hacer esto y lo vamos a mandar a analizar. Hay un investigador que se llama Mark Hunter, de la Universidad de Michigan, y él es el gurú de las mariposas monarca ahí en esto. Y él ha medido muchas de estos compuestos. Entonces, a lo mejor él tendría una mejor idea si vale la pena analizar cada sección del animal. Te digo, ya en 1990, que eran otros aparatos en la química, mencionaron que las alas eran las partes más tóxicas y que por eso el animal lo que hace es que despliega las alas, y por ahí tengo un video en donde el animal se queda inmóvil. Un ratón se queda inmóvil al principio cuando el animal despliega las alas. Ya después no le importó y le cayó. Pero lo que encontramos nosotros con otra tecnología, ya con ultracromatografía, supongo que más moderna,
fue lo opuesto, pero nuestro tamaño de muestra es muy chiquito. Eso fue otra cosa, por tiempo y por dinero. Entonces, queremos ampliar el trabajo y ya no colectar nada más 5 o 10 mariposas, sino colectar a lo mejor 100 y ver los cardenólidos de 100 mariposas. Otra cosa que se me olvidó mencionar, no, las mariposas monarca que llegan a México vienen de muchos lados y depende de donde estén de la distribución son las asclepias y hay como 7 especies de asclepias con diferente cantidad de cardenólidos, unos más fuertes que otros. Entonces no sabemos la que se comió qué es, cuál asclepia, de cuál asclepia secuestró la toxina. Entonces sí hay variabilidad en la cantidad entre individuos, dependiendo de dónde. ¿Y el tema del consumo de larvas? ¿No consumen larvas? ¿Los ratones? O no están dentro de la distribución, perdón. No están, no están. Una de las colegas que está trabajando con nosotros, ella está queriendo hacer este tipo de trabajo en Santa Bárbara, precisamente en California, y ahí sí hay larvas, y no está esta especie, pero hay otras especies de roedores que ya se dio cuenta que también se las comen. Entonces, pues pinta interesante el proyecto, pero te digo, es como apenas estamos desentrañando muchas cositas. Buenísimo, Fito. Te hago otra pregunta, no sé si es complicada, pero no sé cómo responderla. Es, cuando trabajás en animales de interfase, ¿no? Estos animales que viven en la interfase doméstico, silvestre y demás, que se exponen, o sea, sufren naturalmente variaciones en la dieta, sufren variaciones en la dinámica de enfermedades infecciosas, y ahí va la pregunta, ¿existe alguna relación supuesta o demostrada entre variaciones en el microbioma y la susceptibilidad a enfermedades nuevas o en áreas de interfase? Porque nosotros venimos investigando, ok, en áreas de interfase, en este zorro o en este animal, hay este parásito que no estaba antes, qué sé yo. Mi pregunta es si vale la pena investigar el microbioma en esta dirección, a ver si ese contagio tiene que ver con variaciones en el microbioma también o no. Yo creo que lo que van a encontrar es sí una variación del animal, o sea, el animal que está en la interfase o que pasa por ahí, yo comparado con otros animales que nunca están en esa, que se mantienen en un lugar, yo creo que ahí sí van a encontrar variaciones. Lo que yo creo es que va a estar relacionada más que nada a la dieta, o sea, no sé qué tan rápido va a responder la susceptibilidad, la fisiología del animal a este cambio bacteriano que lo haga eso, más susceptible a un parásito. O sea, yo creo que lo que van a ver más bien va a ser un correlato. Sí, hay un cambio, pero ligar que el parásito esté asociado a ese cambio de bacterias, no vería como en este momento. Sí va a haber cambios, pero no necesariamente uno responde al otro. Yo creo que el cambio de microbioma estaría relacionado más que nada a la dieta, que puede encontrar a lo mejor otras cosas. Igual son más resistentes y a lo mejor tienen una dieta más diversa los de interfase, ¿no? Porque están comiendo otras cosas, ¿no? Sí, no sé. ¿Hay una pregunta más por ahí? Pero volviendo a la pregunta de Martín, perdón, pensando, pero si uno comparara poblaciones en lugares, bueno, que están bien conservados, con interfaces y otros más urbanizados, quizás el microbioma, por una cuestión de no conexión de esas poblaciones, podría ser súper diferente, diríamos, o no. O sí va a estar relacionado a la dieta, no sé si... Por una cuestión de cómo se transmite el microbioma entre individuos de una misma población o de un grupo. Y hay una desconexión ahí. Sí, puede haber una desconexión. Yo creo que sí. En cambio, en el microbioma núcleo que vos comentabas, si el microbioma núcleo, analizando el microbioma núcleo, puede ser muy distinto entre ese tipo de poblaciones.
Exactamente, sí. Yo lo que yo he hecho con lo del microbioma núcleo es que agarro como una base, ¿no? Como ese baseline. Por ejemplo, o sea, a lo mejor si yo parto de que estos animales viven en un bosque maduro, en un algo maduro, o sea, ese sería y veo cómo va cambiando ya en distintos escenarios. Eso podría ser una manera de ver si realmente ha habido una modificación asociada al cambio, ¿no? Que te digo, puede estar asociado a la dieta, pero también podría estar asociado a que a lo mejor el animal se enferma más seguido o sea, si adquiere bacterias que que son más patogénicas, por ejemplo, ¿no? O protozoos que causan una diarrea, ¿no? En algunos animales. A lo mejor entonces ya podrías asociar ahora sí como hay una disbiosis. Si no ocurre nada de eso, yo creo que los cambios que verías más que nada estarían asociados a lo que consume el animal. Esa parte de lo de la dieta a veces en estudios de vida silvestre es difícil remover para ver otros efectos. Y es ahí cuando entran los estudios de cautiverio, que tú les das una misma dieta a todos y entonces ya puedes ver la contribución de la genética, del sexo, etcétera, ¿no? Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, si no, Martín ya desapareció. No, estoy ahí, pero bajo para la conexión. Si no hay más preguntas, 1, 2, 3. Bueno, entonces, Fito, agradecemos mucho por la charla, la verdad estuvo buenísima. Muchas gracias. Para mí es un trabajo increíble y ojalá lo podamos ir haciendo en otros lugares, con otras preguntas, pero bueno, veremos. Y obviamente nos quedan un montón de dudas también con respecto a cómo esto se relaciona también con lo que decís vos, ¿no? La composición del microbioma impacta a veces en las decisiones o capacidades dietarias de los animales, o qué relación hay entre este microbioma resultante de cambios de dieta en el sistema inmune, demás y demás. O sea, dispara un montón de preguntas, y que por ahí también lo interesante, por lo que yo incorporaba también a esta materia, era la importancia que tiene el microbioma, que era algo que estaba un poco, que nadie le daba bola, pero sin embargo es muy importante en todo lo que tiene que ver la vida de los animales y la nuestra en general. Bueno, claro. Sí. Ahora las técnicas de secuenciación es lo que vino a revolucionar esto, ¿no? Y que sí, pues la verdad son caras, pero cada vez ya son accesibles. O sea, se pueden ser accesibles y con colaboraciones, bueno, si uno va encontrando eso. Es lento, es algo que a mí me parece que es lento. Me parece que hay gente que trata de analizar el gen 16S rapidito y creen que van a tener como la historia completa. La verdad, yo empecé un poco así y me di cuenta que es complicadísimo porque haces un inventario, te sale una serie de cosas y no sabes qué son, ¿no? O llegas hasta género. O sea, el lado como más que hay que pensarle es que no hay bases, no hay referencias de muchas de las bacterias y menos en vida silvestre. Se tienen las referencias de personas, pues, porque se ha hecho el proyecto del microbioma humano, pero en vida silvestre nos encontramos con que no hay gran cosa. Incluso metagenómica nos encontramos que hay muchas. ¿Para qué sirve este gen? No, pues quién sabe. ¿Para qué sirve este gen? No, pues quién sabe. O sea, no se sabe porque realmente nadie ha cultivado. Sí, o sea, falta mucho, y ahora sí no es porque sea la frase trillada, pero falta mucho por hacer. Entonces, pues mientras más hagamos, más tendremos como ciertas ideas, ¿no? En lo que me interesa a mí es ecología microbiana, ecología de comportamiento, fisiología, pero necesitamos de los microbiólogos de estos de laboratorio que cultivan, o sea, es un trabajo de verdad, es súper en conjunto, químicos, microbiólogos, no dejar de cultivar, porque al final son la gente que cultiva las que al final le van a dar la taxonomía y van a identificar las funciones, ¿no? Entonces, pues estamos en eso. Pues muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado. No, Fito, excelente, la verdad, excelente como siempre, te agradezco y ojalá podamos seguir
encontrándonos, por lo menos en forma presencial, en algún momento de nuestra vida otra vez. Claro. Así que te mando un abrazo y nos vemos. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Ya me voy a salir.